Buenas tardes para todos los compañeros. Buenas tardes, doctor Incapié. En el día de hoy vengo a explicar el artículo 170 del Código Penal, el cual nos habla y está modificado por la Ley 733 del 2002. En su artículo tercero, circunstancias de agravación punitiva. Me permito dar lectura. La pena señalada para el secuestro extorsivo será de 28 a 40 años, hoy 448 meses a 600 meses. Y la multa será de 5.000 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes, hoy 6.666.66 a 50.000, sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal. Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, acordémonos que la pena máxima según el Código Penal o la legislación penal hoy en día está una pena máxima o no inferior a los 50 años pena privativa de la libertad. Vale recordar que la Ley 733 del 2002 fue la que buscó erradicar el secuestro, el terrorismo y la extorsión, estos tres grandes delitos. Por eso en nuestro articulado, que es el 170, y el anterior a este, que es el secuestro, esta ley en su artículo 3 buscó agravar esta pena. Por eso vamos a entrar a analizar cada uno de los numerales que agrava esta conducta. En su numeral 1, me permito dar lectura, nos dice: si la conducta se comete en persona discapacitada, que no pueda valerse por sí misma, o que padezca enfermedad grave, o en menor de 18 años o en mayor de 65 años, o que no tenga la plena capacidad de autodeterminación, o que sea mujer embarazada. Creo que este grupo de sociedad que está plenamente identificado acá nos quiere dar a entender las personas determinadas a las que la agravación de esta conducta se incrementaría, valga la redundancia. Estamos hablando del menor de 18 años, de una persona discapacitada que no pueda valerse por sí misma, valga la aclaración, del mayor de 65 años y de una persona que no pueda autodeterminarse, que no tenga poder de decisión por sí misma, que se tenga que valer por otra. Esas son las que hace eh, valor y que recalca el numeral 1. En su numeral 2 dice: si se somete a la víctima a tortura física o moral o violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada, nos está hablando claramente que si la persona fue maltratada, que si fue cortada, que si envían partes quizás de su cuerpo, como antes se conocía como prueba de vida, esto se toma como tortura, sea física o sea moral. También si se es abusada sexualmente o si tienen actos sexuales contra esta, la pena se aumentaría porque sería un agravante. Contra la persona secuestrada claramente está. En su numeral 3 nos habla si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días. Es válido aclarar que cuando se habla de la libertad es de la libre locomoción, cuando se tiene cautivo, cuando se tiene en un lugar determinado, sin comunicación, sin que se pueda moverse libremente, por más de 15 días, esto se convierte en agravante. Si son 14 días, es válido decir que ya no se tomaría como agravante. Pero si se prolonga por 15 días, ya se convierte en un agravante. Si el secuestrado se mantiene cautivo o sin libre locomoción por inferior a 15 días, se toma como numeral, como agravación, numeral tercero del artículo 170. Pasamos ahora al artículo cuarto. Este inicia con una modificación. Dice: modificado Ley 1257 del 2008, artículo 28. Esta Ley 1257 del 2008 buscó defender algunos derechos o daños o perjuicios que se le hagan al género femenino contra la discriminación y la violencia. Lo modificaron porque en parte de su articulado, ya lo vamos a ver, nos habla de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. En el anterior articulado no lo tenía y se ingresó para las parejas del mismo sexo o población LGTBI. Para poder entender el numeral cuarto del artículo 170, tenemos que tener grado de consanguinidad, grado de afinidad y otros. Ya vamos a ver por qué. Me permito dar lectura. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad
o primero civil sobre cónyuge o compañero permanente o contra cualquier persona de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes para los efectos previos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. En esta parte donde habla de cualquier forma de matrimonio y unión libre fue lo que intentó aclararnos la ley 1257 del 2008 en su artículo 28. Vale recalcar o hacer esfuerzo en la explicación en donde nos dice que integrada en la unidad doméstica, porque las personas que hacen aseo dentro de una vivienda, que son contratadas de tiempo completo y que pernotan dentro de esta vivienda, pueden ser parte del secuestro y no hace parte de la afinidad o consanguinidad que ya hemos visto. Entonces, este artículo nos intenta explicar o nos da a entender que esas personas también es agravante si se comete sobre alguna de estas personas. También nos aclara que la confianza depositada por la víctima o el autor o alguno de los partícipes, porque puede pertenecer o estar en su hogar y valiéndose de esta confianza que usted en un momento le brindó para que hiciera parte o se integrara a su núcleo familiar, él se aprovechó de esto y valiéndose de esa confianza hizo que se realizara o que se cometiera este tipo de secuestro que nos están aclarando y en los capítulos anteriores nos lo describen perfectamente. Entonces, si bien es cierto que no pertenece a su núcleo familiar, o consanguinidad, o de civil, o de afinidad, como quiera que este nos lo ha venido explicando, no es óbice para que se le pueda aplicar el agravante punible para este tipo de persona, que si bien es cierto sea el amigo, sea el conocido, pero le tenían confianza dentro de su familia, el agravante perfectamente se le puede aplicar. En su numeral 5 nos dice, cuando la conducta se realice por persona que sea servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. No hay mucho que explicar, pero sí podemos aclarar que cuando se habla de servidor público no es únicamente el que está nombrado, sino persona también que cumpla funciones de servidor público, el agravante también se le puede aplicar. Que haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, que esté en calidad de pensionado o en calidad de retirado, porque en su momento perteneció a las fuerzas del Estado, a cualquiera de las fuerzas que están adscritas al Ministerio de Defensa. En el numeral sexto nos habla cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido, con amenaza de muerte o lesión con ejecutar. Con amenaza de muerte, cuando nos manifiestan los secuestradores o la persona que está cometiendo el delito, sea cual sea el nombre que se le coloque, dice, si no me entregan el dinero que les estoy requiriendo, le entregaré a su familiar o a la persona que estén presionando en una caja o les haré llegar partes de su cuerpo con amenaza de muerte o lesión. Por eso nos aclara, hace parte, con hacer esas conductas, ya el agravante ya se le podría aplicar. En la del numeral 7 nos habla cuando se comete con fines terroristas. Si bien es cierto, y en la exposición de motivos nos hablaban que en este numeral cuando se comete con fines terroristas, el país vivía una situación de terrorismo bastante elevada, donde las FARC y el ELN, que son grupos al margen de la ley, secuestraban para poder presionar políticamente o socialmente, intentaron colocar en el secuestro este tipo de agravación, buscando que los fines terroristas acabarlos o extinguirlos, y qué mejor forma de colocarlos como agravante. Entonces los fines terroristas era secuestrar a alguien para poder intentar presionar a la sociedad o presionar o mejor aún, poder el grupo delincuencial autofinanciarse o extorsionar o en este caso secuestrar en nombre de un grupo al margen de la ley, que son los fines terroristas que nos intenta aplicar el numeral 7. En su numeral 8 nos habla, cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores o partícipes.
si los autores o partícipes estaban buscando dinero o estaban buscando un favor o su finalidad sea cual sea, era la que en principio se intentó llegar. Cuando ellos la obtienen del secuestro, al conseguir esa utilidad o ese provecho, están cayendo en un agravante, porque al conseguirlo, valiéndose de cualquier artimaña o artificio que en su momento hayan querido conseguir, están cayendo en un agravante. Tener una finalidad para el secuestro y conseguirla es claro que es el fin del secuestro y llegar a él es agravante. El magistrado ponente nos aclaraba, que era el magistrado ponente Araujo, que el país se encontraba que era muy inestable jurídicamente y querer agravar las penas por la inestabilidad jurídica respecto al secuestro y respecto a los fines terroristas, no se podía declarar inexequible este punto porque el articulado en toda la ley 600 y el articulado en la ley 599 buscaban agravar y atacar todo lo relacionado con la delincuencia que vivía el país. Esta sentencia fue importante porque de ella la política criminal desató varios articulados y numerales que fueron ingresando en gran medida, como lo vemos en el numeral 7, que ingresó como cuando se cometa con fines terroristas. En este y otros artículos, fines terroristas, se explicó de mejor manera. Finalmente, en la sentencia con análisis de la Corte Constitucional nos dice que es declarada exequible porque busca no desatender toda la situación del país respecto a seguridad, sino por el contrario, darle más seguridad y estabilidad jurídica al país respecto al ámbito penal. Espero que haya quedado más claro los articulados, o el mejor, el artículo 170 y los numerales del 1 al 8 que fueron los que me correspondieron. Gracias compañeros por su atención prestada y espero que hayan comprendido lo que les quise explicar en este corto video.